lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Así que continuamos. Hemos terminado el capítulo 5 allí y hemos estado viendo varios puntos en ese capítulo, ¿verdad? Que el Señor nos ha estado ministrando a nosotros a través de su palabra. Y hemos estado viendo la enseñanza de Jesús en cuanto a la ley, ¿sí? Varios puntos allí en el capítulo 5. Lo que los hombres creen, ¿verdad? Hemos estado viendo desde el versículo 21 al 48 que el Señor nos venía hablando en cuanto a la ley y los mandamientos. Y hemos estado viendo y analizando varios puntos allí. Y cómo el Señor hace hincapié en la justicia moral interna, ¿sí? Del hombre. Lo que tiene que ver con, por ejemplo, que hemos estado viendo con el asesinato, el adulterio, el divorcio, ¿sí? Los juramentos o la venganza y el amor, ¿sí? Estos puntos que hemos estado viendo, ¿sí? Y ahora entramos en el capítulo 6 y allí en el versículo 1 al 18 el Señor se enfoca en la práctica de la ley, ¿sí? Lo que los hombres hacen o deberían de hacer, ¿sí? Hemos estado viendo lo que los hombres creen, ahora vemos lo que es la práctica. Y continúa enseñándonos acerca de la justicia del reino de Dios, ¿sí? Todo esto allí en el Sermón del Monte, hablando a sus discípulos y a muchos otros también que seguramente estaban allí. Entonces el Señor aquí desde el capítulo 6, desde el versículo 1 al 18 nos da algunas advertencias, ¿sí? Contra la ostentación, las enseñanzas acerca de la piedad personal, ¿sí? Y resalta la justicia formal externa, ¿sí? Lo que nosotros lo que otro puede ver, ¿sí? A través de nuestras vidas, ¿sí? Nuestra conducta, nuestro carácter, ¿sí? Pero también nos habla de nuestra justicia, de lo que nosotros hacemos, ¿sí? De esa justicia que deberíamos de hacer, esa justicia de Dios, no la nuestra, como nos dice allí en el versículo 1 al 4, vamos a estar leyendo sobre la limosna que habla allí. Y nos da 3 puntos el Señor en estos versículos, del 1 al 18. Primero nos habla de dar, ¿sí? Y luego nos habla del ayuno, luego de la oración, luego del ayuno, ¿sí? Estos 3 puntos que vamos a ir mirando en estos días que tenemos reunión. Y el primero se enfoca en dar, cómo nuestra religión actúa, ¿sí? Hacia los demás, ¿sí? Cómo nosotros somos con los demás, cuál es nuestra generosidad, cuál es nuestra manera de dar, ¿sí? Cómo nosotros damos, ¿sí? Sí, con mezquindad, con generosidad, ¿sí? Y el otro punto es que tiene que ver con la oración, cómo es nuestra religión o nuestra intimidad con Dios, ¿sí? Punto importante también, cómo nuestra religión, cómo actúa hacia Dios, ¿sí? Cómo oramos hacia el Padre, ¿sí? Que el Señor nos enseña justamente allí la oración modelo, por decir así, ¿sí? Y el tercer punto tiene que ver con el ayuno, cómo nuestra religión actúa con relación a nosotros mismos, ¿sí? Así que vamos a ir viendo esos 3 puntos, pero ahora vamos a ver allí del versículo 1 al 4 el primer punto, ¿sí? Que tiene que ver con dar, y leemos allí lo que nos dice la palabra del Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí el versículo, el texto en esta mañana. Los que pertenecemos al reino de los cielos debemos de practicar esta disciplina, ¿sí? Tanto el dar como la oración, el ayuno y muchas otras, ¿sí? Que no están aquí en estos pasajes, ¿sí? Pero que nos habla en las Escrituras. Justamente nos habla la palabra de Dios de nuestra piedad, de nuestra vida, ¿sí? Como debe ser nuestra conducta, tanto delante de Dios y de los hombres, ¿sí? Llevar una vida en santidad, en obediencia, y todo eso implica, ¿sí? Cómo nos conducimos aquí en la tierra, ¿sí? Cómo practicamos la justicia, ¿sí? Si hacemos nuestra propia justicia o buscamos, ¿sí? Nuestra propia justicia o buscamos que la justicia de Dios sea exaltado, sea glorificado. Entonces debemos de practicar estas disciplinas para que el Padre y no otros, dice allí, pueda testificar nuestros actos devocionales o nuestra devoción, ¿sí? Cuando fuere el tiempo, ¿sí? Como dice allí la palabra de Dios. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Entonces, buscar la recompensa de Dios, no de los hombres, ¿sí? Vemos allí que nos dice en el primer versículo, cuídate de hacer tu propia justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no recibirás recompensa del Padre que está en los cielos. Este versículo es aplicable a los tres ejemplos, ¿sí? Guarda de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Tanto el dar como la oración y el ayuno, ¿sí? Implica esto en los tres puntos que vamos a estar mirando. Y esta advertencia de guardar, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, se remonta a lo que hemos visto en el capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos dice allí en el versículo 20 del capítulo 5? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Los escribas y fariseos hacían su propia justicia, ¿sí? Querían ser vistos por los hombres, tanto en dar, en oración, en ayuno, ¿sí? Dice en Mateo 23 que exponían... dice que sus filacterías y todo lo que tenía, ¿sí? Todas esas cosas querían que la gente vean, ¿sí? Que la gente vean cómo se vestían, cómo hablaban, cómo oraban, cómo daban, ¿sí? Cómo ayunaban, ¿sí? Entonces el Señor dice, si nuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraremos en el reino de los cielos. Y el Señor nos dice que tengamos un corazón contrito y humillado, ¿sí? Un corazón que glorifique el nombre de Dios, no un corazón orgulloso, ni altivo, ni egoísta, ¿sí? Entonces vemos esta advertencia del Señor aquí. El Señor quiere que sus discípulos sean sinceros ante Dios, el Padre, no ostentoso delante de la gente, ¿sí? Por eso el Señor advierte aquí a sus discípulos. Y la advertencia es, aléjate de toda ostentación en todos los hechos de justicia. Es decir, todo lo que hacemos, que es bueno, ¿sí? Por esa nueva naturaleza que hemos sido regenerados, cambiados, ¿sí? Hoy hacemos cosas buenas delante de Dios, ¿sí? Y todo eso bueno que hacemos, ¿sí? No es de nosotros, sino es de Dios. Por ende, Él se merece toda la gloria, toda la honra, ¿sí? Entonces, nuestra justicia siempre debe apuntalar a la gloria de Dios. El Señor hace resaltar la advertencia
y la verdadera justicia que pertenece al reino de los cielos, aquí en estos versículos. En contraste con la justicia falsa e hipócrita que tenían estos fariseos y escribas, nos advierte de los actos de simulación, ¿sí? Ellos disimulaban, ¿sí? Mostraban lo que no eran. En cierta oportunidad Jesús le dice, dan carga pesada a la gente y ellos ni siquiera con un dedo quieren levantar o tocar más siquiera, ¿sí? Pero sin embargo le exigían a la gente que hagan tal cosa cuando ellos ni siquiera hacían, ¿sí? También nos advierte de la hipocresía, de la falsa piedad, de la ostentación, como estamos diciendo, que son cosas externas, ¿sí? Porque ya hemos visto la interna, ¿sí? Lo que tiene que ver con el corazón, aunque todo implica, ¿sí? Todo va unido, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Lo que manifestamos, ¿sí? Y el apóstol Pablo también nos advierte que vendrán, ¿sí? Vendrán el tiempo, vendrá el día, ¿sí? Donde habrá hombres hipócritas, mentirosos, ¿sí? Que tendrán cauterizada la mente y cauterizarán a otros, ¿sí? Aquellos débiles en la fe, aquellos que se dejan guiar por el emocionalismo y por cualquier otra cosa, ¿sí? Estarán cauterizadas por esos falsos maestros, ¿sí? Por esas emociones, ¿sí? Y hoy vemos mucho de eso, ¿sí? Eso entró mucho en el mundo evangélico, ¿sí? Lamentablemente es triste, pero es la realidad y está escrito por Dios que eso va a ocurrir. Así que no nos debemos de sorprender, porque aún mayores cosas va a ocurrir, peores cosas vendrá, ¿sí? Pero como dice el Señor, aquel que permanece fiel hasta el fin, ese se salvará, ¿sí? Ese será, tendrá esa salvación que Dios ha puesto en su corazón, en su vida, ¿sí? Y permanecerá firme. ¿Por qué? No porque nosotros hagamos, ¿sí?, algo, sino porque Él nos cuida, Él nos guarda, ¿sí? Porque ninguno de los suyos se pierde, ¿sí? Porque Él nos tiene en sus manos, Él nos cuida, ¿sí? Y Él nos guarda. Entonces ninguno de sus hijos se perderán. Por eso permaneceremos hasta el fin, ¿sí? A pesar de las advertencias, a pesar de las cosas que puedan pasar, de las adversidades que podemos atravesar, a pesar de todo eso, ¿sí? El Señor nos guarda nuestra alma, ¿sí? Nuestro cuerpo sufrirá y pasará un montón de dificultades, ¿sí? Cualquier cosa que pueda ocurrir en este mundo, ¿sí?, caído, en este mundo de pecado, ¿sí?, nosotros no estamos ajenos a esas cosas. Por ejemplo, uno se puede enfermar, puede ser pobre, puede perder familiar, puede un montón de cosas, ¿sí? No estamos ajenos a eso. Pero mientras nuestro cuerpo físico sufre todas esas cosas, ¿sí?, nuestro interior, nuestra alma se va renovando de día en día en el Señor. Y eso es lo que tenemos que cuidar, hermano. Eso es lo que tenemos que cuidar. Para eso es lo que tenemos que trabajar. Para nuestra salvación, con temor y temblor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor vendrá un día por nosotros y nos levantará, ¿sí?, y nos cambiará y nos transformará, ¿sí?, nuestra vida. Dice el Salmo 106:3, pero dichosos los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos los que hacen justicia en todo tiempo. Dice allí el Salmo 106, versículo 3. Es decir, aquellos actos de justicias en la vida diaria, en nuestra vida diaria. Las expresiones de esa nueva naturaleza creada según Dios que está en nosotros, llena de gracia, llena de verdad, ¿sí? Esa verdad que proviene de Dios. El Señor dice de estos actos en sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Juan 15:8 dice eso. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y que seáis así mis discípulos.
La gloria de Dios se manifestará en los que producen abundante fruto de justicia, que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Sí? La gloria de Dios se va a manifestar en los que producen abundante fruto. Esos frutos de justicia que glorifiquen el nombre de Dios o que glorifican el nombre de Dios. También el Señor nos dice que nuestra luz debe de brillar delante de los hombres, ¿sí? Para que vean las buenas obras que hacemos. Para eso debe brillar nuestra luz, esa luz que Cristo ha puesto en nosotros, ¿sí? Esa luz debe brillar. Pero ¿cuál es el propósito de ese acto? ¿Cuál es el propósito para que brille esa luz? Que los que vean, dice, glorifiquen, ¿sí? Glorifiquen al Padre que está en los cielos. Como nos dice allí en el capítulo 5, versículo 16, que hemos estado mirando anteriormente las veces pasadas, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No a nosotros, no nuestra propia justicia, no buscando la aprobación de los hombres o buscando ser halagados por ellos. Debemos de tener cuidado cuando hacemos algo bueno, ¿sí? Que no esté primero infiltrado el querer ser visto, ¿sí? O el querer buscar gloria de los hombres. No hacer un despliegue como hacían estos fariseos y escribas, buscando su propia justicia. ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Con qué intención damos? ¿Sí? Ya que estamos tocando el tema de dar aquí, en este punto. ¿Cuál es la intención en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Por qué damos? ¿Damos porque somos generosos? ¿Damos porque damos con mezquindad? ¿O damos por cualquier otro motivo? ¿O buscando algo a cambio? ¿Sí? ¿Por qué damos? ¿Sí? ¿O damos porque tenemos lástima a la otra persona? ¿Sí? Pero Dios aprueba aquel corazón que es generoso, que da sin esperar nada a cambio, que da sin mirar, ¿sí? Ni siquiera lo que da. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor dice allí, mas cuando tú des limosna, en el versículo 3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos todo lo que es nuestro deber hacer como discípulo de Jesucristo, el Señor se encarga ¿a qué? A que seamos reconocidos ante el Padre que está en los cielos, ¿sí? Y nos da la recompensa, ¿sí? En cierta oportunidad el Señor también dice, cuando tú oras, ¿sí? Cerrar la puerta, ¿sí? Y ora en secreto a tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará en público. Pero cuando se realizan algo solo para hacer ostentación del cumplimiento del deber como cristiano, Dios no lo reconoce, ¿sí? Dios no lo reconoce, ni siquiera se detiene a mirar, ¿sí? Porque Él mira de lejos al altivo, ¿sí? Mas ve al humilde, al que se humilla delante de Él, ¿sí? Pero mira de lejos al altivo. Entonces ni siquiera se detiene a mirar. Dios solo acepta lo que se hace teniendo a Él en cuenta, ¿sí? Que nuestros pensamientos, nuestro corazón esté Él cuando damos o hacemos algo, ¿sí? Que todo sea para su gloria, porque todo es de Él, por Él y para Él, ¿sí? Amós 5, 21, 24, vamos a mirar qué es lo que Dios le dijo a este pueblo de duro corazón, de dura cerviz. Amós, capítulo 5, versículo 21. Vamos a estar viendo lo que nos dice allí el Señor. Ahora cuando lo encuentre, porque se me perdió la hoja, ¿sí?
Amós capítulo 5, versículo 21 al 24. Ahí estamos. Capítulo 5, versículo 21 al 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero dice allí el versículo 24, corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. Corra la justicia, dice allí, como las aguas y la justicia como impetuosos arroyos. ¿Sí? Corra el juicio, dice allí, como las aguas. Debido a que no iban acompañados de una vida justa, no era aceptado delante de Dios ninguna ofrenda de estos sacerdotes o de este pueblo, ¿sí? Que era rebelde delante de Dios. ¿Sí? No había una vida justa delante de Dios. No había un corazón humillado, contrito delante de Dios. No buscaban la justicia de Dios, sino buscaban su propia justicia, buscaban ser aprobados. ¿Sí? Daban, pero delante de todo, para que todos vean, y decían, mira aquel, ¿sí? Aquel da tanto, aquel otro da menos, y así, ¿sí? Y el que da más en la primera fila, y el que da menos, o el que no da nada ya en el fondo, ¿sí? Y Dios aborrece esas cosas. ¿Sí? Dios mira de lejos esas cosas. Es más, ni siquiera se detiene a mirar, porque no es por la cantidad, sino es por el corazón que uno tiene, el corazón generoso que uno pueda dar. ¿Sí? Nos dice allí en nuestro texto, allí en Mateo 6, que estamos viendo, en el versículo 2, cuando pues dé limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, dice allí, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Es todo lo que obtendrán. Los aplausos de la gente, la aprobación de los hombres, es todo lo que van a obtener. ¿Sí? Es todo lo que van a obtener. No publique lo que haces. ¿Sí? Hablando de la limosna, la oración, el ayuno. ¿Sí? Porque la verdadera justicia se debe exponer, se debe publicar. ¿Sí? Entonces, aquí nos está hablando de estos 3 puntos que estamos viendo. El dar. Todo lo que tenga que ver con la piedad, ¿sí? Que podamos hacerlo en intimidad con Dios. ¿Sí? Y eso seguramente los demás van a ver, sin que nosotros andemos haciendo ostentación o publicación, ¿sí? De lo que podemos hacer. ¿Sí? Pero la verdad de Dios, la palabra sí debe ser expuesta, ¿sí? Debe ser vista por todos. ¿Sí? Pero lo que tiene que ver con la piedad, ¿sí? Eso debemos hacerlo en secreto para que nuestro Padre pueda recompensarnos en público. Todo lo que tenga que ver con la piedad, que se toma como ejemplo aquí de la justicia, ¿sí? Que hemos estado estamos viendo estos puntos. Si realmente buscamos ser aprobados por Dios, ¿sí? Si realmente buscamos la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar ser aprobado por Dios. ¿Sí? Porque podremos perder el mundo, familiares, amigos, ¿sí? Por causa de la justicia de Dios. ¿Sí?
más vamos a ganar esa aprobación de Dios. Vamos a ganar ese lugar en el cielo, ¿sí? Porque dejamos todo por Él y por amor a Él, ¿sí? En el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. ¿Pero qué? Nos dice allí. Que tu mano derecha no sepa, tu mano izquierda no sepa lo que hace, ¿sí? Tu mano derecha. ¿Sí? Que no sepa lo que hace. ¿Sí? No hagas el papel de actor, ¿sí? Como hemos visto, ¿sí? O de aparentar algo que no somos, ¿sí? Encubriendo lo que realmente somos, ¿sí? Viles pecadores y muchas veces necios cuando actuamos de esa manera, ¿sí? Como lo hacen los hipócritas, ¿sí? Hay un relato en la Biblia, en Lucas 12, del 1 al 2, del 18, perdón, Lucas 18, 10, 14, de dos hombres que fueron al templo a orar, ¿sí? Jesús hace ese relato allí. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos, ¿sí? De aquellos dos hombres que fueron al templo a orar, ¿sí? Lucas 18, 10 al 14 tenemos ese relato. Y el fariseo oraba: oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago al templo la 10ª parte de lo que gano. ¿Sí? Estaba publicando todo lo que hacía. ¿Sí? Como si Dios no sabía, ¿no? En cambio, el recaudador se mantenía a distancia. El recaudador de impuestos dice que se mantenía a distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo para mirar, ¿sí? Estaba totalmente avergonzado, humillado, porque no era digno ni siquiera de elevar su mirada del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El Señor dice de estos dos: quien fue justificado a su casa no fue el fariseo hipócrita, que hacía ensanchar sus filacterías o era su ostentosidad, sino el recaudador de impuestos, que reconoció su pecado y se humilló delante de Dios. ¿Sí? Que reconoció que nada bueno había en él, solo su pecado. Era todo lo que había. ¿Sí? Es todo lo que hay en el ser humano. ¿Sí? Cuando uno viene a Cristo es todo lo que traemos. Nuestra mugre, nuestro pecado. ¿Sí? Pero bendito Dios que nos hace nacer en una nueva naturaleza y nos da esa nueva naturaleza. Para que hoy seamos algo. ¿Sí? Para que hoy tengamos esa nueva naturaleza y podamos traer algo a la presencia. Ya no nuestros pecados, ¿sí? Sino traer gloria a su nombre. Traer los frutos, ¿sí? Que glorifiquen su nombre. Ese fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que hoy podemos traer delante de Dios. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra vida rendida en obediencia, en santidad, ¿sí? En temor delante de Él. Esa justicia santa, ¿sí? Esa vida justa delante de Él. Todo por mérito de Cristo. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Él se lleva toda la gloria, no nosotros, no a nosotros, sino a Él toda la gloria, toda la honra. Este fue justificado, el recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque Dios humilla a quien se enaltece a sí mismo, pero recompensa a quien se humilla, ¿sí?
Dios humilla a todo aquel que se enaltece. Dios humilla a todo aquel que se enaltece. ¿Sí? Pero recompensa a aquel que viene con un corazón contrito y humillado delante de Él. Todo lo que ellos deseaban era el aplauso, la recompensa humana, ¿sí? Y lo consiguieron. Y dice Jesús, será todo lo que van a conseguir. Es todo lo que van a conseguir. Porque llegarán allá en el cielo y dirán, Señor, mira, hemos hecho tantas cosas en tu nombre. Hasta milagros hemos hecho. Pero el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lejos de nosotros debe de estar exhibir públicamente cada acto de justicia. Ni siquiera en el pensamiento, buscando la aprobación de los hombres cuando hacemos algo. No sea que contribuyamos a nuestro orgullo espiritual. O sea, yo me creo, por mí esto, por mí se hace esto. No, es una mentira de nuestro orgullo, es una mentira de nuestro pecado, ¿sí? Es una mentira que el diablo comienza a trabajar sutilmente en nuestras vidas, ¿sí? Usando nuestro orgullo, nuestra vanagloria, ¿sí? Para creernos lo que no somos, ¿sí? Lejos debe estar de nosotros hacer esas cosas. Que el Señor nos ayude, porque somos propensos muchas veces a caer en el error, ¿sí? Somos falibles, caemos en esas cosas, ¿sí? El Señor es quien nos recompensará en público, dice su palabra, ¿sí? En el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Toda la justicia que se hace en secreto, es decir, no con ostentación de los hechos, Dios lo manifestará, Dios lo recompensará. Pablo le dijo a Timoteo, asimismo se hacen manifiestas las obras, las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En 1 Timoteo 5:25. ¿Sí? Llegará el día en que Dios juzgará los secretos y las intenciones del corazón. Así que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón y pensamiento de hacer nuestra propia justicia delante de los hombres. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, hasta aquí hemos mirado varios puntos que el Señor ha venido tocando desde el versículo 21 del capítulo 5. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo lo que significa si vuestra justicia fuere mayor, si no fuere mayor a la que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos? Esto es lo que tiene que ver, hermano. ¿Sí? Que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Estos puntos que estamos viendo, aplicarlo a nuestra vida, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, porque no vamos a poder por nosotros mismos, por nuestra fuerza, ¿sí? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo nos advierte contra la hipocresía y la falsa piedad. Su palabra nos advierte, ¿sí? Aparentarán ser piadosos, pero negarán la eficacia de ello, dice la palabra. Los deberes que nos toca hacer como cristianos, debemos hacer a partir de un principio interior, ¿sí? Aprobado por Dios, ser visto por Dios, ¿sí? No la búsqueda del halago de los hombres, ¿sí? Porque, hermano, es pecado sutil cuando la vanagloria se infiltra, ¿sí?, en lo que hacemos. Es muy sutil, ¿sí? No lo vemos quizás, pero puede entrar sutilmente esa vanagloria, ¿sí?, y creernos lo que no somos, ¿sí? Y no le damos lugar a otro porque nos creemos nosotros
lo único, ¿sí? Pero esa es una vanagloria, es un pecado sutil que entra, ¿sí? Y eso mismo va opacando la gracia, la misericordia de Dios, va opacando lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Y seremos uno más del montón. Antes de darnos cuenta podemos caer en ese error, ¿sí? Porque cuando nos damos cuenta ya podemos haber pecado. Y los escribas y fariseos se servían de esto, ¿sí? Se servían de esto, ¿sí? De esa vanagloria. Alimentaban su orgullo, ¿sí? Cristo dicta la sentencia sobre esto. Dice, es todo lo que van a recibir. No hay otra recompensa. Ni acá, ni en el cielo, de parte de Dios. Solo de parte de los hombres. Es todo lo que van a recibir, ¿sí? Es toda la recompensa. Pero los que hacen el bien tendrán la recompensa del Padre Celestial, ¿sí? Tanto acá en la tierra como en el cielo, ¿sí? Tendrán esa recompensa de Dios. Cuando menos notamos las buenas obras que hacemos, Dios las nota más. Dios recompensa, ¿sí? Cuando menos notamos lo que hacemos, ¿sí? Hablando de la justicia, ¿sí? Porque el Señor nos dará en abundancia, y mucho más de lo que pedimos o pensamos o creemos, ¿sí? Dice su palabra, ¿sí? Que el Señor nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿sí? Entonces, Él como Padre nos dará a nosotros si somos sus hijos, ¿sí? Nos dará en abundancia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti de la enseñanza o de la doctrina, ¿sí? Que es lo mismo, enseñanza, doctrina. Y el Señor aquí nos dice, ten cuidado de hacer tu propia justicia delante de los hombres o para ser visto por los hombres. ¿Por qué nos advierte esto? Para salvaguardar, dice Pablo, a ti y a los que te oyen, ¿sí? Debemos cuidarnos nosotros y cuidar al otro cuando hacemos algo justo, algo bueno, ¿sí? Que no se infiltre esa vanagloria, ¿sí? Buscando la aprobación de los hombres, ¿sí? No dice el Señor no haga, ¿sí? No dé limosna, no ore, no ayune, ¿sí? Sino que cuando hacemos tal cosa debemos de tener cuidado, cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Todas las buenas obras que hagamos deben de mantenerse en secreto, pero la verdadera justicia no debe estar oculta, ¿sí? Saldrá a la luz, como hemos mirado allí en la palabra que Pablo decía a Timoteo. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, ¿sí? Todo se hará manifiesto, ¿sí? Pero mucho más, ¿sí? Delante de Dios aquellas buenas obras que hacemos siempre teniéndole a Él en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón, buscando la gloria y la aprobación de nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos guarde. Que guarde nuestro corazón, ¿sí? Que por sobre toda cosa guardada podamos guardar nuestro corazón. Y que podamos cuidarnos de nosotros mismos y cuidar de aquellos que oyen, ¿sí? Que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo para que lo que decimos sea agradable delante de Él y glorifiquen su nombre, ¿sí? Que no nos apuremos o seamos propensos a hablar, ¿sí? O a hacer algo que pensemos primero, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por